Bueno, hermanos, vamos a hoy continuar con el estudio del libro de Primera Corintios y lo vamos a continuar con el capítulo 8 de esta carta que Pablo está escribiendo a los hermanos en la iglesia de Corinto. Dice así este capítulo. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mis hermanos. Esta parte del libro, este capítulo, continúa con uno de los principales motivos de la carta de Pablo a los hermanos en Corinto, que era contestar sobre distintas dudas que habían llegado a Pablo, que tenían los hermanos en la congregación. Y esta ya habíamos visto en parte en lo que eran las relaciones interpersonales, la cuestión del celibato, del matrimonio, y también había habido una pregunta con relación a las comidas. Este tema no era un tema nuevo, no era un tema ajeno a las iglesias, porque en función de la ubicación histórica de la carta escrita por Pablo a los hermanos, estaba ya previamente enviada una carta a las iglesias en general, entre los gentiles, que encontramos relatada en Hechos 15, donde había habido una serie de hermanos judaizantes, hermanos que querían imponer condiciones que no formaban parte realmente del mensaje de salvación, basadas en las costumbres y rituales y normas del judaísmo. Entonces, en ese momento, los hermanos en Jerusalén habían enviado una carta aclarando una serie de puntos, fundamentalmente dando a entender de que no era necesario pasar por ninguno de los ritos del judaísmo para poder ser salvo mediante la fe. Y en esos puntos había algunas recomendaciones que estaban relacionadas justamente con las comidas, que los hermanos evitasen, no porque fuese a hacer algo pecaminoso, sino justamente con el objetivo de mantener la comunión entre los hermanos en lo que eran las comidas, a los ídolos, lo ahogado, ¿sí? Y en especial, no es que era una sugerencia el tema de la fornicación, sino el hecho de aquellas posibles relaciones que a los ojos del judaísmo pudiesen ser reprobadas, como quizás era en la antigüedad los casamientos entre personas de la misma familia, o que a los vistas de la sociedad romana no eran mal vistas como o consideradas pecaminosas. Entonces, esta es una situación que era conocida y era
una preocupación evidente de los hermanos a lo largo de todas las iglesias del mundo gentil. Por eso Pablo hace un cierta énfasis en esa carta que muy probablemente ya hubiese llegado a los hermanos de Corinto, pero que bueno, los hermanos de Corinto tenían esta inquietud porque seguía el tema siendo de discusión o de generación de conflictos dentro de la congregación. ¿Qué dice aquí entonces? Que todos tenemos conocimiento, pero él también hace una referencia de que este conocimiento solo, el hecho de lo que viene a relatar a continuación, debe ser siempre acompañado de una empatía, un cuidado, un amor por los demás. Como dice aquí el versículo 8, dice el versículo primero del capítulo 8, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento solo, el solo hecho de tener conocimiento, de capacidad intelectual o cognitiva, y no tener una aplicación de ese conocimiento, puede llevar a esta figura que justamente Pablo habla, de una mirada, un comportamiento de cierta soberbia para aquellos hermanos que quizás tienen el conocimiento pero no lo saben aplicar o no lo tienen. Entonces, Pablo donde hace énfasis de la importancia que el conocimiento solo, por sí solo, no es beneficioso. En cambio, justamente cuando es aplicado con el amor, es de edificación. Como dice aquí, el que se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo. Está claro el mensaje aquí de que probablemente uno pudiese saber algo, pero no lo sabe como debería saber, en el sentido de la aplicación práctica y amorosa y espiritual a la vida personal y de la congregación. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí el término conocido está relacionado no a un conocimiento, porque Dios nos conoce a todos, sino justamente a un reconocimiento, a una aprobación por parte de Dios de nuestra vida espiritual. Y acá empieza justamente a destacar esos conocimientos de los cuales Pablo habla. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, primero sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y que aunque haya muchos dioses, o que se llaman dioses o deidades, no, ninguno de ellos tiene realmente valor o peso. Es importante en este momento destacar a qué se refería, o recordar a qué se refería esto de lo sacrificado a los ídolos. Al igual que en lo que era el pueblo judío, las prácticas paganas involucraban sacrificios de animales con el fin de no de la redención de los pecados, sino de congraciarse, agradecer o pedir a los dioses por algún determinado favor. A diferencia del pueblo judío, donde el sacrificio tenía un destinatario ya particular, que era una parte del sacrificio para el sacerdote, otra que era quemada en forma íntegra, en los pueblos paganos, en el pueblo griego y romano, solamente algunas partes eran sacrificadas y el resto quedaban o para el propio sacerdote o también para el que era el oferente de la ofrenda. ¿Y qué sucedía? Esas viandas, esos alimentos, luego eran ofrecidos para la venta en lo que eran las carnicerías. Podemos después encontrar un pasaje similar más adelante en el libro. Por lo tanto, era una mercadería que era de las mejores calidades, porque al igual que en el pueblo judío se daba de la mejor calidad posible a los sacrificios, y que estaba disponible para la venta, así como también para la compra, como vamos a ver más adelante, que los hermanos podían hacer, como también usado en alguna fiesta, alguna celebración de alguna persona de la cual los hermanos pudieran ser invitados. Entonces, en este pasaje es donde Pablo, como dice, le hace recordar lo que es el conocimiento que tenemos puesto en práctica. El hecho de que los ídolos no son nada, de que esos alimentos no tienen
ni sacan ni dan nada al valor nutritivo o nutricional del producto de haber sido ofrecido a los ídolos, y que esa vianda, como dice en el versículo 8, no nos hace más aceptos ante Dios. Volvemos entonces a darnos en este pasaje a ver esta situación que se vive en Corinto, donde los hermanos, teniendo distintos grados de conocimiento y de madurez espiritual, reaccionaban de distinta manera a esta situación que daba lugar a ciertas posiciones contrarias. Entonces, como dice el versículo 5, habíamos leído, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros somos, acá en este pasaje encontramos a Dios como el Dios el Padre, refiriéndonos que nosotros nos debemos a Él, somos para Él, y somos para Él, somos propiedad de Él por medio justamente de la obra que Cristo hizo en la cruz, y por medio de Jesucristo, porque Él es el sustentador y creador y sustentador de todas las cosas, por medio del cual, dice aquí, son todas las cosas. Él crea y sostiene todo, crea la creación. Pero ¿qué sucede? Como dice Pablo aquí, no todos tienen este conocimiento o en forma cognitiva o en forma vivencial. Por lo tanto, cuando se encuentran en esta situación, estos hermanos creen que están volviendo a las viejas prácticas de idolatría. Los hermanos piensan que al estar consumiendo estos bienes que fueron dedicados a los ídolos, estaban volviendo a rendir culto a los ídolos. Entonces, por eso justamente dice que siendo su conciencia afectada, sienten que se contaminan. No porque estén haciendo un pecado, sino porque piensan que están cometiendo un pecado. Siendo débil en el sentido de justamente la falta de madurez en el hermano. Y como dice acá Pablo, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo hace énfasis justamente en el hecho de que es algo absolutamente material y por lo tanto eso material no debería afectar nuestra vida, no tiene un impacto espiritual. Como mismo el Señor decía a los fariseos, a los discípulos, lo que entra en el cuerpo no es lo que lo contamina, sino aquello que sale del hombre, lo que lo contamina. Pero claro, los hermanos, pensando que eso era una forma de reconocer su antigua forma de vivir, se sentían que estaban cometiendo un pecado. Entonces, Pablo justamente les hace notar esto a aquellos hermanos que habían llegado a la conclusión que Pablo les está reforzando en esta carta. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El hecho de la libertad y del conocimiento no nos tiene que facilitar o nos tiene que permitir ser un motivo de duda, de conflicto o también justamente de daño a los hermanos, de herida. Justamente dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. No en el sentido justamente, como decíamos, de comer el alimento como una simple forma de resolver nuestra necesidad fisiológica de alimentarnos, sino justamente como una señal de obediencia o de reconocimiento de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo
se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí el término perder no es que el hermano fuese a perder la salvación, sino justamente que el hermano perdiese el gozo y perdiese la comunión, que el hermano se vea perjudicado, que su vida espiritual no se vea afectada por esta decisión en forma consciente, porque este es el gran punto que quiere destacar Pablo, como también lo hace destacar en un pasaje análogo que encontramos en Romanos 14. En Romanos 14, 15 nos encontramos con una descripción similar de esta situación. Dice, en este pasaje dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es un pasaje análogo con la misma referencia, el hecho de que aquello que yo puedo hacer, porque conozco el impacto o la realidad o la raíz de la situación, en un hermano que quizás no tenga tanto conocimiento, pueda generar una situación de confusión, una situación donde el hermano pueda sentirse ofendido. Y es justamente lo que dice el versículo 12. Dice que de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Aquí es enfático Pablo. Pablo dice que al hacer esto, nosotros estamos cometiendo un pecado porque estamos hiriendo. Estamos cometiendo un pecado por vía doble. Vamos a ver. Primero porque estamos pecando contra el hermano, haciéndolo sentir mal, haciendo justamente lo contrario de lo que vamos a encontrar más adelante en el capítulo 13 de esta carta a los Corintios. Todo lo contrario de lo que hace el amor, que es justamente buscar el bien, sacrificarse y darse por el otro. En esta situación donde nosotros, en forma consciente, por nuestra certeza de estar haciendo lo correcto, pero para el hermano generando esta duda, esta situación de contrariedad, estamos justamente pecando, estamos ofendiendo al hermano, por más que podamos desde el punto de vista, como dijimos, intelectual, saber que no estamos pecando en la ceremonia, no el acto, pero sí lo estamos haciendo en el impacto, en la consecuencia que tiene para aquellos que forman parte de la iglesia junto con nosotros, que aún no comparten la misma forma de ver y de pensar sobre algún tema que podemos decir no es taxativo, que no es dogmático, que no es algo que el Señor claramente ha indicado en su palabra como poco beneficioso. En primer lugar, como decimos acá, dice, estamos pecando contra los hermanos. Y además dice que, hiriendo a su débil conciencia, estamos pecando contra Cristo. Porque el hermano es justamente miembro del cuerpo de Cristo. El hermano justamente es uno de esos miembros que, como leemos también en Corintios, al afectarse él, se afecta a todo el cuerpo. Y nosotros debemos tener la responsabilidad, al darnos cuenta del impacto y la influencia que cada uno de nosotros tenemos en aquellos hermanos que nos acompañan en la congregación o en la iglesia en general, de tener el debido cuidado. Y nuevamente, podemos a veces caer en la facilidad de decir, bueno, pero esto el hermano tendría que saberlo, o es algo que se puede entender, o uno lo puede darse cuenta. Puede ser que nosotros estemos convencidos en función de lo que hemos aprendido en las Escrituras, de que sea así, pero puede ser que para el hermano no lo pueda percibir de esa manera. Y nosotros debemos, justamente como dice la palabra, preocuparnos los unos por los otros, cuidarnos los unos a los otros, y ese cuidarnos los unos por los otros significa muchas veces
el tener que prescindir o dejar de lado, o quizás, como dice Pablo aquí, evitar una situación que sabemos que al hermano le puede afectar en su vida espiritual. Eso lo dice tanto en el capítulo 14 de Romanos. Ambos capítulos terminan casi con esa misma frase, como leemos aquí en el versículo 13 del capítulo 8. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y en el 14:21 dice algo muy similar. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y es sin duda una gran responsabilidad para nosotros como hijos de Dios en todo momento acompañar a aquellos hermanos que están en una etapa inicial de desarrollo espiritual, en saber reconocer que el Señor nos ha dado la responsabilidad de ser de referencia y de guía, aunque nosotros no querramos serlo, aunque nosotros no sepamos que lo somos. El Señor nos ha puesto para acompañar, para ser de ejemplo, muchas veces inconsciente, como dijimos, para los demás, y de estar sensibles a la contención, al cuidado y a la protección y edificación de los hermanos que en una u otra medida no tienen las mismas calidad de sensibilidad que tenemos nosotros, la misma cantidad de conocimiento en la palabra, mayor comunión o no con el Señor, y es entonces para nosotros una tarea, como dice acá Pablo, en una forma enfática. Esta frase de como no comer jamás, en el original habla de una expresión de lo más enfática y certera posible para dar a entender el grado de compromiso que tiene Pablo ante una situación como esta, que debe ser para nosotros también lo mismo, la responsabilidad de nosotros velarnos, cuidar unos por los otros, y ante la situación de nosotros nos encontramos quizás en la posibilidad de ofender a un hermano o hacerlo sentir mal en algo que para el Señor es lícito y que para nosotros es lícito, veamos que quizás no nos conviene, no por nosotros mismos, sino justamente, como hemos visto, para la edificación del hermano y de la iglesia. Pensemos que como miembros del cuerpo, unos a otros nos edificamos y el crecimiento de la congregación es consecuencia del crecimiento y la armonía y la comunión de los unos con los otros en todo momento. Que este breve, conciso y muy directo ejemplo que puso Pablo en esta carta como respuesta a los hermanos de un tema que ya quizás estaba conocido, nos haga reflexionar a nosotros también, de que muchas veces hay condiciones, hay circunstancias, hay actitudes, hay modos o hay actividades que una y otra vez quizás se han mencionado que pueden ser de incomodidad o de duda o de dolor o para algún hermano, y que sin embargo, porque ya se ha hablado, no quiere decir que, bueno, ya está, esto ya se dijo y por lo tanto, bueno, ahora ya podemos hacerlo. No, sino por el contrario, seguir estando atentos y sensibles a las necesidades, a los sentimientos y a la sensibilidad que cada hermano tiene ante cosas que podamos tener de diferencias, como somos todos unos con los otros. Que el Señor nos guíe a ser sabios, en seguir creciendo en el conocimiento, pero sobre todo seguir creciendo en el amor y en el cuidado de los unos por los otros, para justamente ir edificando entre todos, como el Señor nos invita, el cuerpo de la iglesia en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos perdone por las muchas veces que cometemos estos errores,
y que el Señor nos guíe a poder poner en práctica esta preocupación de todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria del Señor, pero también para bendición de los hermanos y de aquellos que puedan estar compartiendo con nosotros cualquier momento de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.